Hay un ojo en mitad del desierto más grande y más vacío de la tierra. Un ojo que no parpadea, que no se cierra, que lleva mirando hacia el cielo durante millones de años. Es tan inmenso que ningún ser humano de pie sobre él puede verlo entero. Tan perfecto que durante décadas los primeros que lo contemplaron desde el espacio pensaron que no podía ser natural. 50 kilómetros de anillos concéntricos, círculos dentro de círculos grabados en la arena del Sáhara con una precisión que desafía toda lógica. Los científicos lo llaman la estructura de Richat. El resto del mundo lo conoce por otro nombre, el ojo del Sáhara. Y la pregunta que vas a hacerte al final de este viaje no es cómo se formó. La pregunta es quién pudo haber vivido aquí, antes de que todo se convirtiera en polvo. Quédate hasta el final, porque lo que la ciencia ha descubierto en los últimos años encaja con una historia escrita hace 2400 años, de una forma que pone la piel de gallina. Para entender el ojo, primero tienes que entender dónde está. Mauritania, un país en el extremo noroccidental de África, donde el Sáhara no es una postal de dunas doradas. Aquí, el desierto es una llanura interminable de roca y viento, un lugar donde la temperatura supera los 50 grados, donde no hay agua, no hay sombra, no hay nada, en cientos de kilómetros a la redonda. Es uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Y en su corazón reposa esta formación colosal. Durante siglos, nadie supo que estaba ahí. Piénsalo, algo de casi 50 kilómetros de ancho, invisible, porque desde el suelo, un ser humano solo ve colinas bajas, crestas rocosas que se curvan suavemente hacia el horizonte. Caminaría sobre uno de sus anillos, sin sospechar jamás que formas parte de un dibujo gigantesco, que solo cobra sentido desde el cielo. Y el cielo fue exactamente desde donde lo encontramos. A principios de los años 60, cuando los primeros astronautas comenzaron a orbitar la Tierra, reportaron algo extraño en el norte de África. Una diana, una espiral, una marca perfecta, en medio de la nada. Desde entonces, el ojo del Sáhara se convirtió en uno de los puntos de referencia favoritos de quienes viajan al espacio, porque en un océano de arena monótona y sin rasgos, de pronto aparece esto, una estructura tan ordenada o tan simétrica que parece dibujada por una mano inteligente. Y aquí empieza el primer misterio. Cuando los geólogos vieron por primera vez esos anillos perfectos, llegaron a la conclusión más lógica. Algo tuvo que caer del cielo, un meteorito, una roca gigantesca, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, impactando contra la Tierra con la fuerza de miles de bombas y dejando esta cicatriz circular grabada para siempre. Era una explicación elegante. Encajaba con la forma, encajaba con el tamaño. Durante años fue la respuesta aceptada, pero la naturaleza guarda sus secretos con cuidado, porque cuando los investigadores fueron al terreno y empezaron a estudiar la roca, no encontraron lo que deberían haber encontrado. Cuando un meteorito impacta, deja huellas inconfundibles, minerales deformados por una presión brutal, cristales de cuarzo fracturados de una manera que solo ocurre con un golpe cósmico, roca fundida por el calor del impacto, una firma que la física no permite falsificar. Y en el ojo del Sáhara, esa firma no estaba. Nada de cuarzo de impacto, nada de fusión por colisión. El meteorito nunca existió, así que la ciencia se quedó de nuevo frente a la misma pregunta. Si no cayó del cielo, entonces, ¿qué demonios es esto? La respuesta estaba debajo. Hoy sabemos que el ojo del Sáhara es lo que los geólogos llaman un domo erosionado. Y para entenderlo, tienes que imaginar el tiempo profundo. No cientos de años, no miles, cientos de millones de años. Hace muchísimo tiempo, una enorme bolsa de roca fundida, magma, empujó hacia arriba desde las profundidades de la Tierra.
No llegó a salir a la superficie, no hubo volcán, no hubo erupción, simplemente presionó, como un puño empujando por debajo de una sábana tensa. Esa presión levantó las capas de roca que había encima, formando una gran cúpula, una montaña abovedada oculta bajo el cielo del desierto. Y entonces comenzó el trabajo más paciente del universo: la erosión, el viento, la poca agua que existió, el tiempo, lijando esa cúpula capa a capa, durante eras enteras. Y aquí está la clave de todo. Las capas de roca no eran todas iguales, algunas eran duras, otras blandas. El viento se llevó las blandas con facilidad y dejó en pie las duras, formando crestas, círculos de roca resistente alrededor de un mismo centro, como cuando corta una cebolla por la mitad y ves todos sus anillos. El ojo del Sáhara es una cebolla geológica, una cúpula cortada por el tiempo, que revela su interior en círculos perfectos. No fue un dios, no fue un meteorito, no fue una civilización. Fue la tierra misma, esculpiendo durante cientos de millones de años la escultura más grande y más silenciosa de su historia. Y dentro de esos anillos, la roca cuenta su edad. Hay piedras allí que se formaron antes de que existieran los dinosaurios, antes de que existieran los árboles, antes de que existiera prácticamente cualquier forma de vida compleja sobre la faz del planeta. Caminar por el ojo del Sáhara es caminar sobre el tiempo desnudo. Y aquí podríamos terminar la historia. Misterio resuelto. La ciencia gana, un fenómeno natural extraordinario, explicado, pero si esto fuera todo, no estarías viendo este vídeo, porque hay otra capa en esta historia. Una capa que no está hecha de roca, sino de agua, de vida y de personas. Verás, cuando piensas en el Sáhara, imaginas arena, sequedad, muerte, el desierto más cruel del mundo. Pero el Sáhara no siempre fue un desierto. Esto no es una teoría. Esto es ciencia firme, respaldada por miles de pruebas. Hace entre 11.000 y 5.000 años, el Sáhara era verde. Los científicos lo llaman el período húmedo africano. Y fue una de las transformaciones más asombrosas que ha vivido nuestro planeta. La causa, algo casi poético. La Tierra se tambalea. Mientras gira, oscila lentamente sobre su eje, como una peonza que pierde fuerza. Ese bamboleo, que tarda miles de años en completarse, cambió la inclinación con la que el sol golpeaba el norte de África. Y ese pequeño cambio lo cambió todo. Las lluvias monzónicas, que hoy se quedan mucho más al sur, se desplazaron hacia el norte y empezó a llover. Sobre el desierto, donde hoy solo hay dunas, corrían ríos. Donde hoy hay roca quemada, había lagos inmensos, algunos del tamaño de mares. Praderas verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y con el agua llegó la vida. Hipopótamos nadando en lagos del Sáhara, cocodrilos, elefantes, jirafas, manadas enteras recorriendo una sabana fértil donde hoy no sobrevive ni un arbusto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos no dejaron su firma en las paredes de roca del desierto repartidas por todo el Sáhara. Hay miles de pinturas rupestres pintadas por seres humanos, personas que vivieron aquí hace miles de años, y en esas pinturas hay escenas que hoy parecen imposibles. Hombres cazando, ganado pastando, y en un lugar, el más asombroso de todo, figuras humanas nadando. En mitad del Sáhara. Aquí vivió gente, una población próspera, con agua, con comida, con animales, con arte. Una civilización del desierto verde. Y entonces, hace unos 5.000 años, el bamboleo de la tierra continuó su lento giro. El sol cambió de nuevo. Las lluvias se retiraron hacia el sur y el paraíso empezó a morir. Los lagos se secaron. Los ríos se convirtieron en cauces de polvo. La hierba se rindió ante la arena y aquella gente
tuvo que huir hacia el Nilo, hacia las costas, hacia cualquier lugar donde el agua todavía recordara su nombre. El Sáhara Verde fue tragado por el desierto y todo lo que había existido aquí quedó enterrado bajo un océano de arena y bajo el silencio de los siglos. Y ahora que sabes que en este desierto hubo agua, que hubo lagos, que hubo gente, vuelve a mirar al ojo. Una estructura circular gigantesca, anillos concéntricos perfectos, en una tierra que un día estuvo cubierta de ríos y praderas y habitada por seres humanos. Y si alguien más allá de la geología también miró estos anillos hace miles de años, y si esta forma quedó grabada no solo en la roca, sino en la memoria de la humanidad. Para responder a eso, tenemos que viajar muy lejos del Sáhara, a la Grecia antigua, al año 360 a.C. Allí, el filósofo más influyente de la historia, un hombre llamado Platón, escribió 2 textos, 2 diálogos llamados Timeo y Critia, y en ellos contó una historia, la historia de una isla, de un imperio poderoso y avanzado que existió mucho antes de su tiempo y que desapareció en una sola noche. La llamó Atlántida. Durante más de 2000 años, la humanidad ha buscado la Atlántida en el fondo del océano, en el Mediterráneo, en el Caribe, en la Antártida, en todas partes, y casi nadie pensó en mirar en mitad de un desierto. Pero presta atención, porque lo que Platón escribió con detalle merece que lo escuches con cuidado. Platón describió la capital de la Atlántida como una ciudad construida en anillos concéntricos, círculos de tierra, alternados con círculos de agua, rodeando un centro sagrado. Para los partidarios de una teoría que ha sacudido Internet en los últimos años, esa descripción solo encaja con un lugar de la Tierra, el ojo del Sáhara, y los paralelismos empiezan a acumularse. Primero, la forma. Platón habló de anillos concéntricos. El ojo es literalmente anillos concéntricos, una coincidencia visual difícil de ignorar. Segundo, la ubicación. Platón fue muy específico en un punto. Dijo que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, y las columnas de Hércules es el nombre que los antiguos daban al estrecho de Gibraltar, es decir, fuera del Mediterráneo, en el océano Atlántico, frente a la costa de África noroccidental. Mira un mapa, justo ahí, más allá de Gibraltar, siguiendo la costa hacia el sur, está Mauritania, está el ojo. Tercero, el tamaño. Los críticos siempre dijeron que la Atlántida descrita por Platón era demasiado grande para ser una ciudad real, demasiado colosal, pero el ojo del Sáhara es exactamente eso, colosal, de una escala que ninguna ciudad antigua conocida llegó a alcanzar. Y cuarto, el más inquietante de todos, el final. Platón escribió que la Atlántida desapareció, víctima de terremotos e inundaciones, hundida por las aguas en un solo día y una sola noche de desgracia, y nosotros acabamos de ver cómo el Sáhara Verde, lleno de agua, lleno de vida, fue tragado, no en una noche, pero sí, barrido del mapa, borrado, enterrado bajo la arena, hasta quedar olvidado por completo. Una tierra próspera y llena de agua que se convierte en el desierto más muerto del planeta. ¿No es esa la definición misma de una civilización perdida? Y hay un último detalle que eriza la piel. Platón dijo que la Atlántida existió unos 9000 años antes de su época. Si haces las cuentas, eso nos lleva a hace unos 11.000, 12.000 años. ¿Y recuerdas cuándo florecía el Sáhara Verde? Hace entre 11.000 y 5.000 años. Las dos fechas, la del mito griego y la del dato científico, se rozan. En este punto, tu mente probablemente esté gritando que todo encaja demasiado bien,
Y tienes razón en sospechar, porque ahora viene la parte que un canal honesto no puede ocultarte, porque la teoría también tiene grietas grandes. La más evidente es esta. Platón dijo que la Atlántida se hundió bajo el mar, que desapareció bajo las aguas del océano, pero el ojo del Sáhara no está bajo el agua, está sobre tierra firme, elevado, en una meseta, a cientos de kilómetros de la costa actual y a varios cientos de metros sobre el nivel del mar. El agua no lo cubre, y nunca hubo pruebas de un océano sobre él. Segundo problema. A pesar de la fascinación, nadie ha encontrado dentro del ojo ruinas. No hay templos, no hay murallas, no hay metales trabajados, no hay calles, ninguna prueba arqueológica de la ciudad avanzada y monumental que Platón describió con tanto lujo de detalle. Y tercero, el más importante de todos. La mayoría de los historiadores y filósofos creen que Platón nunca quiso hablar de un lugar real, que la Atlántida fue una alegoría, una fábula moral, inventada para enseñar una lección sobre la soberbia y la caída de los pueblos que se creen invencibles. Una historia para hacernos pensar, no un mapa para hacernos cavar. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Pues el ojo del Sáhara, la Atlántida perdida de Platón. La ciencia hoy dice que no, que es un domo erosionado extraordinario, pero natural, que los paralelismos, por muy hipnóticos que sean, son coincidencias, y que la Atlántida probablemente solo vivió en la mente de un filósofo griego. Y sin embargo, hay algo aquí que la lógica no consigue apagar del todo, porque es verdad que el Sáhara fue verde, es verdad que hubo ríos, lagos y gente, es verdad que esa gente desapareció tragada por la arena, es verdad que el ojo tiene la forma exacta que Platón describió, y es verdad que está justo donde dijo que estaría. Más allá de las columnas de Hércules, no tenemos pruebas de que fuera la Atlántida, pero tampoco tenemos una forma de demostrar que jamás lo fue. Y quizá esa es la verdadera lección del ojo del Sáhara, que nuestro planeta ha vivido 1000 vidas antes que nosotros, que bajo cada desierto puede dormir un jardín, que bajo cada silencio puede esconderse una voz, y que la frontera entre el mito y la memoria es mucho más fina de lo que nos gusta creer. El ojo del Sáhara sigue ahí, en mitad de la nada, mirando hacia arriba, hacia el mismo cielo desde el que un día lo descubrimos, guardando en sus anillos de piedra un secreto que tal vez nunca lleguemos a resolver. Y tú, ahora que conoces su historia, la próxima vez que veas una imagen de la Tierra desde el espacio y encuentres ese ojo perfecto, abierto en mitad del desierto, pregúntate una sola cosa. ¿Estamos mirando nosotros al ojo del Sáhara? ¿O es el ojo del Sáhara el que lleva todo este tiempo mirándonos a nosotros? Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Si esta historia despertó algo en ti, ese cosquilleo de lo desconocido, suscríbete y quédate, porque más allá de lo conocido, siempre hay otra latitud perdida, esperando a ser encontrada.